Actualmente, coordinadora de las maestrías en práctica docente y en docencia en el campo de la formación de prácticas profesionales y de la especialización en práctica docente. Directora de la especialización en enseñanza en la escuela media con mención. Es integrante del comité académico de la maestría en práctica docente. Es profesora de seminarios y talleres en carreras de especialización, maestrías y doctorados en universidades nacionales y en universidades de otros países, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Perú, México. Fue profesora auxiliar de la Cátedra de Residencia en la Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, desde el 2012 al 2015, profesora becaria de investigación en la Cátedra de Residencia en Escuelas de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, desde el año 2005 y continúa. Asesora de tesinas aprobadas. Es también directora de tesis de doctorado y maestría, tiene experiencia en gestión académica, integrantes de proyectos de investigación, vasta producción de capítulos de libros, artículos científicos, participación en eventos científicos, en comité evaluadores. Sería bastante largo seguir leyendo su currículum, pero creo que con esta presentación nos damos toda idea de su vasta trayectoria y de su peso académico en esta temática, ¿no? También, como recién dijo el locutor, van a acompañar a esta mesa de esta disertación la profesora Aide Peixoto de Gómez, rectora del Instituto de Formación Docente Juan Pujol, el magíster Ángel Vicentín, vicerrector del Instituto Juan Pujol, y también la profesora Mariño Rey, Marta, referente del campo de la práctica, miembro del equipo técnico de la Dirección de Superior. Bueno, creo que con esta presentación podemos dar la palabra a la doctora Alicia Rosa Caporosi para comenzar con su disertación. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y en especial a la profesora Silvia Ostolaza, que siempre estuvo en contacto para todo aquello organizativo, y felicitar a todos los organizadores, felicitar al Ministerio de Educación que apoyó esta iniciativa del Instituto Dr. Juan Pujol, para realmente resaltar, como decía la representante de la Dirección de Nivel Superior, este espacio de la práctica, que es donde yo me voy a centrar, ¿no? Es decir, voy a tratar de trabajar ese conocimiento profesional de la práctica docente. Vamos a ver si se ve la presentación. Sí, perfecto. Está empezando, ahí estamos. Perfectamente, bueno, muchas gracias. Antes de comenzar con la exposición, sí quiero aclarar que este abordaje que voy a hacer de la práctica docente es un trabajo que venimos haciendo hace ya muchos años con el grupo de profesoras que integran la residencia, la cátedra de residencia docente en la Facultad de Humanidades y Artes, y ahora también estamos trabajando, ese equipo docente, estamos trabajando en la maestría en práctica docente, en la maestría en prácticas profesionales, y también este año comenzamos en la especialización en práctica docente. Este año, dada esta situación inédita a la que nos interpeló la pandemia, realmente con
con la decisión de virtualizar los seminarios de las maestrías, hemos llegado a lugares que con la presencialidad no llegábamos. Entonces, esto que significa un gran esfuerzo, organizar un congreso, siempre significa mucho trabajo para el grupo organizador, pero en este momento armarlo, organizarlo desde otro lugar, que es la virtualidad, también significa otras formas, otros aprendizajes. Vamos, para desarrollar esta propuesta, pensé en abordar en un primer momento qué entendemos por la construcción del conocimiento profesional como producto de un proceso, desde una perspectiva hermenéutica crítica. Luego, la práctica docente como objeto del conocimiento científico, donde trataré de mostrar cómo ese conocimiento se va construyendo desde el campo de lo epistemológico. Y por último, cómo la construcción del conocimiento de la práctica docente, cómo esa construcción epistemológica y política nos interpela en la enseñanza sobre todo. Hablamos de la construcción del conocimiento como producto de un proceso, porque el conocimiento no se construye en la linealidad, ni en el progreso, ni en una forma única, ni en un único camino, sino que se construye en los quiebres de los acontecimientos, en la diversidad, en los caminos dialógicos, en los caminos rizomáticos. Los conocimientos se construyen en las respuestas a las urgencias. Hoy lo estamos viviendo. A las singularidades, en la alteridad, en el respeto al otro singular. Se construye en la consideración ética del otro, de ese otro que me permite nombrarme yo. Las respuestas a la urgencia desde el conocimiento es un gesto de resistencia a lo único, es una decisión desde el campo de lo político. La interpelación de los acontecimientos ponen en juego a la memoria, a la creación desde la memoria, desde el proceso de historización del conocimiento, en este caso de la práctica docente. Sostenemos desde lo ético-político que una educación amnésica es cómplice de los vencedores de la historia. La propuesta para no ser cómplices de los únicos relatos o de los relatos de los vencedores es historizar acerca del conocimiento de la práctica docente, de la articulación teoría-práctica. Decimos historizar porque significa revisar. ¿Desde qué marcos teóricos, desde qué perspectivas, desde qué enfoques interpretamos este campo del conocimiento? ¿Desde qué concepciones filosóficas, epistemológicas asumimos la práctica docente? ¿Cuáles son los supuestos básicos subyacentes que hacen que decidamos las acciones en la práctica? Los supuestos básicos subyacentes son esos principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas, del mundo, sin que tengamos conciencia de ellos. Por eso
hay que revisar, desarmar, analizar qué concepción de mundo, de humanidad, de sociedad, de conocimiento, de relaciones de poder, de interacciones, de enseñanza, de aprendizaje, de práctica docente tenemos. Entonces decimos, historizar significa revisar, desarmar, analizar para comprender, no para destruir, no para borrar, sino para interpretar. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué enseñamos de la forma que enseñamos? ¿Por qué asumimos de la forma que asumimos la práctica? Lo singular, lo importante del proceso de historización es que en este desarmar, analizar, vamos interpretando y en ese proceso vamos construyendo otras formas, otras concepciones. Por eso sostenemos y estamos convencidas que al historizar comprendemos las teorías que se ocupan y se preocupan por la articulación teoría-práctica en la práctica docente. Y Denisa Jamejovic, al presentar el 10/7 del 2019 su libro Volver a pensar el saber, en el momento en que se refiere a la concepción de conocimiento, de saber, dice ella, presenta esta poesía de Fernando Pessoa que dice: de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Con esta hermosa poesía argumenta que el conocimiento no es algo dado, algo acabado, sino que siempre es provisorio, en construcción. Desde este lugar de la no linealidad, del conocimiento, del no al único relato, es que historizamos los hitos epistemológicos de la relación teoría-práctica en la construcción del conocimiento profesional de la práctica docente. Uno de esos hitos de la antigüedad es Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 a.C. Él sostenía que había tres clases de saberes: un saber teórico, un saber práctico, un saber técnico. El saber teórico se refiere al conocimiento. El práctico está relacionado con la acción, con el proceso de las acciones, con el bien común, y refuerza con el bienestar de todos. El saber técnico tiene un fin, que está centrado en el producto, en el interés instrumental, es aplicacionista. Otro hito latinoamericano es Simón Rodríguez, que vivió entre 1769 y 1854. Lo conocemos y se empezó a trabajar como el maestro de Simón Bolívar. En su libro Luces y Virtudes Sociales de 1828,
que se puede descargar por internet. Dice, enseñen, enseñen, enseñen. La enseñanza se reduce a fastidiarlos, diciéndoles a cada instante y por años enteros, así, así, así y siempre así, sin hacerles entender por qué ni con qué fin. No ejercitan la facultad de pensar y se les deja o se les hace viciar la lengua y la mano. No hay interés donde no se entrevé el fin de la acción. Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa. Realmente ese texto, que nos cuesta a veces leerlo porque está escrito en un español antiguo, tiene una fuerza y una interpretación de la práctica docente que realmente tenemos que rescatarlo y por eso lo hacemos en este rescate de hitos epistemológicos. Otro hito es John Dewey. En 1933 escribe el libro Cómo pensamos. En él podemos encontrar cuestiones como: la teoría tiene su origen en las prácticas. Es decir, que desde la práctica se construye la teoría cuando la práctica es interpretada. Sigue diciendo, la ciencia se desarrolla a partir de las ocupaciones de resolver los problemas de la vida. O sea, nos está diciendo que la práctica nos interpela a que construyamos teoría. Entonces dice, la articulación teoría-práctica otorga significado a las acciones. Por lo tanto, la práctica no es una mera repetición, no es una aplicación. Y recomienda no separar la actividad de desarrollo de las habilidades intelectuales abstractas de las prácticas. Es decir, que Dewey nos está diciendo que la práctica no se enseña repitiendo, recitando autores, sino en una articulación sistemática entre teoría y práctica. Nos está diciendo que la construcción del conocimiento se realiza en esa articulación. Bueno, aquí pasó algo. Se trabó el... A ver si podemos, si puedo volver a poner. Solo como para guía. Decimos que otro hito importantísimo es Paulo Freire, crítico, militante en el campo educativo, que vivió entre 1921 y 1997, para muchas de nosotras contemporáneo. Épocas de lectura en escondidas también. Él nos habla de la educación como un proceso de concienciación. Es decir, hace una diferencia. No quiero convencer al otro. Quiero que el otro pueda pasar de esa conciencia ingenua a la conciencia crítica, de esa conciencia de naturalizaciones, de esa conciencia
de aplicación. Trabajar, dice él, a reflexionar acerca de esas naturalizaciones para poder hacer ese pasaje. Otra de las cuestiones que nos insta es, dice, aprender a nombrar el mundo, al mundo, a nombrarnos a través de la interacción, del diálogo con el mundo, a formar personas críticas y comprometidas. Nos interpela para que formemos para el trabajo y no para el mercado. Lo dice claramente. Es decir, la formación para el mercado responde a los intereses de las políticas neoliberales, no a la formación de personas críticas y comprometidas, sí al trabajo. Explicita qué entiende por praxis. Él utiliza, acuña esta categoría y dice, es la unión indivisa entre teoría y práctica. Historizando estos hitos, sostenemos que la construcción del conocimiento de la práctica docente se realiza en un largo trayecto que va más allá incluso de la formación inicial, porque es una construcción subjetiva, social y política y contextuada. ¿Por qué? Porque se construye en varios registros, decimos, en el personal, el que tiene que ver con la verticalidad del sujeto, con el familiar. Y seguramente no hay que ahondar allí. Si cada uno de nosotros, de nosotras, rememoramos situaciones familiares, vamos a reconocer situaciones en las que nos hemos apropiado de algún conocimiento de la práctica docente. Y un registro social, político, ético, que tiene que ver con las construcciones sociales alrededor de la práctica, de lo político en cuanto a las decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo y a cómo vamos construyendo al otro. A esta altura del abordaje que estoy haciendo, creo que se hace necesario que explicite qué entendemos por el conocimiento profesional de la práctica docente. Entendemos al conocimiento profesional de la práctica a aquel que nos permite tomar decisiones, decimos, contextuadas, fundamentadas ante los problemas singulares que presenta la práctica. Si no, hoy no hubiésemos podido afrontar algo desconocido. No hubiésemos podido dar respuesta a esta urgencia, como se viene diciendo desde la inauguración del Congreso. Entonces decimos, estas decisiones que tomamos ante lo desconocido surgen desde las concepciones científicas acerca de la práctica docente, concepciones sistemáticamente apropiadas, que nos proveen de fundamentos teóricos, epistemológicos, para dar cuenta de cómo asumimos la práctica docente. El conocimiento profesional de la práctica es producto de las teorías aprendidas sistemáticamente,
pero también de las creencias, de los valores, de los supuestos que fuimos internalizando acríticamente en ese largo trayecto de formación que comienza en el grupo familiar. Por eso es que este conocimiento es el que tenemos que apropiarnos e ir trabajando para poder empezar a desarmar, a interpretar esas creencias, esos valores que seguramente ponemos en acto al asumir las prácticas. Y decimos que un producto de esa construcción del conocimiento profesional son los aprendizajes experienciales. Por eso, lo importante en este congreso, más allá de nuestras participaciones, son las participaciones de los que llevan adelante la comunicación de esas experiencias en estos momentos. Esos relatos de las experiencias construyen conocimiento. Tenemos que darle valor, ustedes lo han puesto en valor. Y decimos que los conocimientos que construyen las investigaciones aportan al conocimiento científico, al conocimiento profesional. Pero también el conocimiento que los prácticos vamos construyendo cotidianamente en la práctica docente cuando interpretamos esas prácticas. Por lo que venimos desarrollando la práctica docente, lo decimos convencidas y habiéndolo trabajado, es una construcción epistemológica y política. ¿Por qué? Porque es una intervención humana que enseña conocimientos socialmente relevantes, que producen transformaciones subjetivas y sociales, porque su trayecto formativo es de interés público. La práctica docente es una de las profesiones reguladas por el Estado. O sea, de allí parte este interés de poner en valor las experiencias realizadas. Y decimos, como su objeto de estudio y de trabajo es el conocimiento, se desarrolla en ámbitos de autonomía. Autonomía en tanto somos poseedores de un conocimiento profesional. Por lo tanto, la construcción epistemológica y política del conocimiento profesional de la práctica nos interpela. ¿Por qué? Porque requiere de nuevas maneras de enseñar la práctica docente, desde una perspectiva clínica, reflexiva, crítica. Es decir, esto que antes decíamos, analizar, revisar, desarmar, analizar para comprender. Requiere de formadores y de formadoras que acompañen en el proceso de reflexión y de construcción del conocimiento profesional a los que se están formando. Acompañen, no controlen, ¿sí? Es sumamente diferente. El acompañamiento, el seguimiento. Requiere de formadores y de formadores que consideren la singularidad de la construcción del conocimiento,
que no insistan con lo homogéneo. Es decir, que no insistamos en que esa construcción sea homogénea. Las construcciones son singulares. Lo singular se interpreta en lo múltiple. Requiere la construcción de lazos colaborativos entre las instituciones formadoras, es decir, entre los institutos de formación docente y las instituciones en las que se hacen las prácticas, las residencias, que son las instituciones que luego, una vez graduados, se insertan a trabajar. Entonces, ante todo esto, ante lo dicho, nos hacemos preguntas. Y es necesario que nos preguntemos, ¿de dónde proceden históricamente las ideas que yo encarno en mi práctica? ¿Cómo he llegado a apropiarme de ellas? ¿Por qué continúo aún respaldando maneras instrumentales en mi práctica? Sigo asumiendo prácticas aplicacionistas. ¿A qué intereses sirven? ¿Qué relaciones de poder hay allí? ¿Cómo influyen mis creencias, mis teorías apropiadas acríticamente en el proceso de escolarización? Por eso, a la luz de lo que voy comprendiendo a partir de mi reflexión, de apropiarme de teorías alternativas, tengo que revisar qué decisiones tomo, cómo puedo trabajar de una forma diferente a favor de otros intereses, ¿no? Como veíamos antes, esta cuestión de la dimensión ético-político. Entonces, al trabajar estas preguntas, rápidamente me llevó a Paulo Freire. Y él lo dice convencido en su militancia. Todo acto educativo es un acto político. En tanto decido cómo asumo la práctica. Entonces, como la práctica docente es una construcción epistemológica y política, es necesario que resignifique esa práctica docente. Tengo elementos con qué hacerlo. Es decir, es necesario que revisemos cómo se enseña, que revisemos cómo se aprende en un proceso sistemático, sostenido de reflexión. No de esas reflexiones esporádicas, sino de esa reflexión, de esos procesos reflexivos sostenidos en el tiempo. Ese proceso reflexivo sostenido en el tiempo nos permiten construir proyectos políticos pedagógicos en los institutos de formación para abordar, para enseñar la práctica docente desde un conocimiento profesional, donde se toman decisiones contextuadas, fundamentadas en todas las instituciones educativas. Y es a partir de ese proceso que podemos tomar decisiones como las que van a mostrar en este congreso. Ese es el desafío que tenemos por delante, sobre todo en la educación superior. Por eso
para ya concluir, tomo la palabra de Enrique Pichon Rivière, un autor que muchos no conocemos, quizás por lo que sostiene, por sus interpelaciones, por su perspectiva crítica desde donde interpreta la práctica también. Y él dice, miren, lo ha dicho y más de 40 años. Y dice, en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Creo que está en estas pocas palabras, en una oración, está sintetizando esto que desarrollábamos al inicio de la dimensión ético-político de la construcción del conocimiento. Muchas gracias por la escucha. Y quedo abierta a si hay consultas, preguntas, como ustedes decidan. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Sí, estamos relevando en este momento preguntas, pero me gustaría que la mesa que acompaña, si quisiera hacer alguna intervención, Marta, Aide, Ángel, si quisieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión, antes de dar camino a las preguntas del público. Sí, cómo no. En principio, un placer escucharla, Alicia, en el marco de este congreso, donde significativamente se ha planteado como centro de atención la residencia pedagógica como unidad cúlmine de todo el trayecto de formación del campo de la práctica docente. En este sentido, como integrante del equipo técnico, yo estoy teniendo una doble mirada porque en este marco de trabajo que se ha acompañado o intentado acompañar a los institutos de formación docente, estamos repensando también, replanteándonos en la próxima reformulación de los diseños curriculares de formación docente de la provincia y en este sentido resignificar la conformación del campo de la práctica, teniendo en cuenta todo el bagaje de experiencias y de saberes construidos en este marco de trabajo pleno de incertidumbres, me parece muy pertinente y adhiero profundamente a la expresión planteada por Alicia de Pichon Rivière. Entonces me planteo, y creo que aquí podrías aportarnos muchísimo desde tu vasta trayectoria y formación académica, cuando se problematiza el campo de la práctica profesional docente, donde intentamos resignificar la práctica docente. Como lo decías, en este momento de quiebre, que realmente fue totalmente impensado, ¿cómo nos situamos si es que ya era compleja la articulación entre los distintos campos de formación en torno a la práctica como eje vertebrador de la formación inicial, ahora con más elementos que suman y vienen a complejizar aún más este nuevo paradigma de lo que debe ser la práctica docente ante estos nuevos escenarios? Eso es lo que y puedo sintetizar en este momento para compartirlo y ver qué nos podés aportar. Bien. Intervengo. Sí. Bien, bien. Sí, realmente, a ver, este trabajo
que vamos haciendo en cuanto a interpretar cómo este campo de la práctica se construye como un conocimiento, como un campo reconocido, es decir, hasta pensamos cómo la práctica docente es reconocido como un campo del conocimiento. Esto es un proceso sumamente interesante e importante porque nos lleva a resignificar y a entender la propuesta que ya hace varios años que se está haciendo en cuanto a la organización de los diseños curriculares, en cuanto a ese trayecto de la práctica docente. Creo y estamos bastante convencidas de que los institutos de formación docente han desplegado en todos estos años un mayor conocimiento de cómo se construye el conocimiento de la práctica docente. ¿Por qué? Porque más allá de que podemos venir ensayando, otras veces más convencidos, menos convencidos, pero hace años que estamos entendiendo que la práctica docente no solo se aprende en la aplicación al finalizar la carrera. Esto lo traigo porque, por ejemplo, en las universidades son muy poquitos los profesorados que han hecho su reforma, más allá de que en la Asociación de Facultades de Humanidades y de Educación que funciona hace varios años, a raíz de esta propuesta del Infot, de revisar los diseños, tienen aún la práctica docente allí al final, solo como, al decir de Liliana Sanjurjo, un bañito en la práctica, ¿sí? Es decir, pero sigue pesando que la teoría tiene que estar antes que la práctica. Y si nosotros vamos revisando fundamentos epistemológicos, vemos cómo incluso hacemos este pasaje desde la antigüedad hasta la actualidad, cómo se ha venido trabajando esa articulación teoría-práctica. Entonces uno a veces pone la mirada muy fuerte en ese momento que dice es la culminación, es la residencia, pero esa residencia es decir, se llega como producto de un proceso a esa residencia, porque desde el primer año los que se están formando en la docencia están en contacto de una forma, de otras formas, con la práctica docente. Quizás tengamos la necesidad de todavía seguir buscando formas de articulación de los diferentes campos en la formación. Pero es sumamente interesante, además es sumamente interesante que en los institutos nos estemos apropiando del significado de campos, ¿sí? Y no de estos diseños por ciclos fragmentados, ¿sí? Lo que ocurre que hace ya varios años que tenemos estos diseños en el país, en las provincias, de diferentes formas, pero todos siguen un determinado formato. ¿Cuánto cuesta? Es decir, lo que estamos viendo es que cuánto cuesta cambiar las cabezas de los docentes.
cambiar las cabezas de los formadores. Sí, en el campo de la investigación hay mucho trabajo, hay mucha producción de conocimiento que nos están aportando a conocer más este conocimiento profesional de la práctica docente. Por eso ese trabajo constante de resignificar, de problematizar, de analizar. Por eso esto de pensar en los formadores, en las formadoras, como acompañantes problematizadoras, no como acompañantes que den respuestas a todas las preguntas. También es Pichon-Rivière que dice, el problema de las preguntas son las respuestas. ¿Sí? O sea, qué bueno sería si en las clases, si en cualquier encuentro como el que tenemos hoy, dejamos preguntas, dejamos problematizados, ¿no? Y no hacer como, claro, lo que sostenía Simón Rodríguez. Decimos que es así, 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 y siempre es así de la misma forma. Por eso tenemos tan incorporado esa palabra que siempre aparece, pero en nuestro campo es una categoría y muy fuerte, aplicación. ¿Sí? Bueno, no sé si... Bien. Aide, ¿querrías intervenir? Sí, yo quisiera reflexionar con respecto a esto que recién termina de decir, que es problematizar constantemente, ¿verdad? Que no hay como un recetario. Realmente las cosas suceden y ante esto uno tiene que ir viendo cómo va trascendiendo. Estos residentes que, como bien ha dicho Alicia, han pasado durante todo este tiempo, desde el primer año de su carrera, realizando prácticas. Y por supuesto que la residencia es una parte más de todo el proceso. Pero ¿qué nos pasó en este tiempo? Resulta que con el COVID-19, el encierro y el aislamiento, las escuelas cerradas, estos residentes son otros estudiantes, no son los mismos. Han pasado por una situación distinta que los ha llevado a enriquecerse, a profundizar el conocimiento. Realmente a todos nos ha movido muchísimo y hemos trabajado en torno a esto, no quedarnos con la amargura, con la tristeza y pararnos en ese lugar. Al contrario, hemos trabajado mucho todos los institutos de formación docente pensando qué es lo mejor que podemos hacer. O sea, no lamentarnos, al contrario, enriquecernos, crear proyectos, hablar, discutir, pensar, como dice Alicia, problematizar. Y eso hemos hecho, hemos trascendido, estos estudiantes no son los mismos, estos egresados que se van a ir son otros, nosotros también somos otros ya, hemos pasado por esto, y esto ha sido muy fuerte para toda la educación, y quiero reflexionar que uno cuando realmente se propone a crear, puede crear. Y esto es lo que quiero reflexionar con vos, Alicia, y con todos los que nos escuchan. Sí, realmente, ¿no? Es decir, de lo que decís, Aide, me queda esto. Quizás hemos podido tomar estas decisiones que tomamos ante este contexto inédito, porque ninguno de nosotros, más allá de las edades que tengamos, hemos vivido una situación como esta. Ninguno de nosotros, solo lo hemos leído, hemos leído hasta en la ficción situaciones como esta, pero no las hemos vivido. Y quizás hemos podido tomar estas decisiones y hemos llevado adelante experiencias con logros fructíferos, con aprendizaje,
porque venimos de años trabajando en ese trayecto de la práctica. Es decir, desde el primer año hay un acercamiento a la práctica a través de lecturas de entrevista, a través de experiencias de otros docentes, a través del relato de la propia biografía, de ese pasaje por las escuelas, por las instituciones. Creo que por allí esto nos lo va a ir diciendo, seguramente ya hay muchas en marcha, las investigaciones. Es decir, pudimos tomar estas decisiones porque también contamos con un bagaje de conocimiento diferente a que si hubiésemos estado todavía con la residencia como la aplicación en el último tramo de la formación inicial. Digo, eso por un lado, ¿no? Y lo otro, que es esto que vos decís, este conocimiento fuerte que estamos construyendo en este momento, creo que es, como dice Pichon Rivière, es esperanzador porque nos potencia, pero también porque vimos, y felicito a la ministra por cómo lo dijo, por el reconocimiento a todos los docentes. Porque si hacemos una revisión, fuimos con los médicos los únicos que dimos respuesta a la semana de suspenderse las clases. Y abarcó todos los niveles, desde las docentes de nivel inicial, tratando de construir, porque no lo habían construido, el lazo con sus niños, con las niñas y los niños del nivel inicial, pasando por la escuela primaria y por la escuela secundaria, pasando por estos 3 niveles que fueron los más problemáticos para sostener el lazo, para sostener este sistema virtual, pero no por problemas de desconocimiento de los docentes, sino porque la pandemia, esta situación, nos mostró las injusticias del sistema, es decir, las injusticias de no poder acceder a la virtualidad, no es de la escuela, es del sistema que nos ofrece la conexión a todos y a todas. Entonces, destacar este proceso que hizo la docencia es realmente importantísimo, y que no solo seamos nosotros los que estamos destacándolo y reconociéndolo, sino que también las autoridades que no están dentro de las escuelas lo reconozcan. Y decimos una vez más, las escuelas permanecieron abiertas y dieron respuesta a la sociedad. Y si no, fíjense que hay provincias donde el sistema judicial todavía está casi no funcionando. Por eso digo, los docentes y los médicos, o sea, el campo de la educación y el campo de la salud, son los que históricamente dan respuesta ante situaciones como esta, que son inéditas. Y lo bueno de estas situaciones es que nos enseña, y que todo esto que hicimos nos tiene que servir para asumir, para volver a la presencialidad. Y hay una cuestión muy interesante, una de las cuestiones que vamos a tener que trabajar en la presencialidad, es esta problemática de la asistencia.
muchos docentes en esta virtualidad están preocupados porque sus alumnos están con los micrófonos cerrados o las cámaras cerradas. Y entonces nosotros, que nos gusta problematizarnos, decimos, ¿y qué pasaba en la presencialidad? ¿Qué sabía yo si ese estudiante no se me había ido, aunque estaba sentado en el aula, ¿no? Entonces nos quedan muchas cuestiones para seguir trabajando una vez que volvamos a la presencialidad, que es, decimos, y sí, es importante, es bueno el abrazo. Ahora, tampoco hacer ficticia esa presencialidad, porque en la presencialidad es necesario para poder enseñar y para que el otro pueda aprender esas grandes emociones, ¿sí? Y el contacto es uno de esos. Estemos en el nivel inicial o estemos en el nivel superior. Bien, bien. Ángel, no sé si quieres intervenir. Bien. Sí, justamente tomando lo último que dijo, a mí me llega muy de cerca esta apreciación, ¿no? Porque, bueno, justamente trabajo en el Ministerio de Salud Pública también y me ha tocado seguir trabajando por los dos lugares. Pero voy al tema de la práctica en este sentido. Yo creo que en este año lo que intentamos hacer es justamente favorecer a los alumnos de la práctica la posibilidad de que practiquen en escuelas que estaban transitando la virtualidad, es decir, como el sistema formador tuvo que hacer este giro importante en este año, poder brindarle a los alumnos de la práctica también que giren en el mismo sentido, es decir, favorecerles herramientas para que puedan apropiarse, inclusive junto con los docentes, ¿no? De la posibilidad de bueno, aprovechar el momento para tener conocimiento. Y vamos a ver en el Congreso, en el transcurso del Congreso, que algo se logró, ¿no? Gracias a Dios. y a todo lo que ya se comentó con respecto al acompañamiento de autoridades y bueno, equipo técnico, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, la otra cosa que me queda pendiente siempre es volver a la presencialidad. Yo creo que sí, será importante, pero también pensar en un modelo bimodal, es decir, que tenga componentes de virtualidad y que sean, digamos así, importantes de alguna manera. Yo creo que la presencialidad, la virtualidad estuvo presente desde, creo yo, por lo menos, desde el año 2007, dando vueltas en la educación superior. Y bueno, no terminó de aceitarse, digamos, de tener presencia justamente por el marco legal y jurídico, es decir, a los docentes nos pagan por las horas frente al alumno. Entonces era muy difícil que un docente dedicara más horas para crear material en un campus virtual, para favorecer accesos en la virtualidad a sus alumnos, etcétera, etcétera. Si, bueno, me pagan por 4 horas, tendré que trabajar 8 horas más para hacer un campus virtual interesante para mis alumnos. Yo creo que ahora esta pandemia puso un límite, así nos empujó al heroísmo, digamos, y creo que hay que aprovechar eso desde lo jurisdiccional y desde desde el marco normativo, digamos, me parece a mí, ¿no? Así como pienso en voz alta, ¿no? Qué sé yo, plantear cátedras que tengan horas presenciales y horas también virtuales,
para tener acceso, para tener la posibilidad de hacer, digamos, aprendizaje virtual de calidad, ¿no? No simplemente poner, bueno, de última todo el material está ahí, bájenselo cuando quieran, como puedan, no, sino algo con un modelo pedagógico acorde, ¿no? Es lo que se me ocurre por ahora, ¿no? Pero bueno. Bien, sí, realmente, vieron que hay un filósofo portugués, Bonaventura de Sousa, que él dice la pedagogía de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué nos enseñó la pandemia? Creo que fue esto. Vos dijiste nos empujó. Sí, nos dijo tienen que hacer tal cosa. Y entonces todos entramos en la virtualidad. Algunos de a poco, unos de una forma, otros de otro, otros estamos aprendiendo, otros aprendieron más rápido, otros ya tenían, como vos decís, conocimiento, porque venían trabajando de una forma. Entonces, realmente tomar las decisiones que se tomaron en el ámbito de las cátedras de residencia, de la práctica, en cuanto a seguir y no dejar que estos estudiantes no, porque la práctica no puede. Incluso nosotros cuestionábamos esta decisión de CONEAU de decir que en las carreras de medicina los únicos que no iban a poder hacer las prácticas eran los estudiantes de estas carreras. Lo ponemos también, nos lo problematizamos, porque habría que ver, porque, es decir, si nosotros que hacemos una práctica con otros, lo pudimos seguir sosteniendo y se buscaron las formas y poder pensar que llegamos al fin del año y que tenemos graduados, eso es un logro maravilloso. ¿Por qué? Porque pusimos todo nuestro conocimiento a favor de estos estudiantes. Y realmente creo que acá lo que se hizo, dado que a lo mejor nosotros no conocíamos tanto las herramientas, fuimos acompañando, fuimos formadores acompañadores y no controladores. Porque aquellos que quisieron controlar no pudieron desarrollar la residencia o las prácticas en la virtualidad. ¿Sí? O sea, realmente uno dice, sí, fue un desafío grande, pero para los estudiantes fue una oportunidad. Porque no sé si en otro momento van a tener esta posibilidad de hacer este tipo de prácticas. Nosotros todos tuvimos que afrontar una forma de asumir la práctica en algo que nunca hicimos, ni práctica ni residencia. Hoy sí. Y lo interesante es esto que planteás y que lo planteás desde esa dimensión de lo político. Bueno, esto y darle valor a todo lo que se hizo y el valor de las experiencias docentes siempre son mostrándolas, siempre son compartiéndolas con otros, que lleguen a la mayor cantidad de personas, de docentes, lo que se ha hecho, para que realmente después se tomen decisiones en ámbitos de decisiones de la política educativa, porque está muy bueno esto que decís. Es decir, son horas
Hasta el momento nos pagan por horas presenciales, es decir, por las horas que estamos ante los alumnos en las aulas. ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos también estando en contacto, además de en el aula, en la presencia, en la virtualidad? ¿Cómo va a ser considerado este modelo pedagógico? Es buenísimo que empecemos a pensar por eso, y que no es que se lo tenemos que dejar a las autoridades, a las personas que están en esos ámbitos. No, no, somos nosotros los que tenemos que empezar a problematizarnos alrededor de estas cuestiones. Además, Alicia, yo he participado en congresos, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes, que es pionera en el tema de educación virtual, y ellos en el 2014 recién estaban permitiendo, digamos, la bimodalidad institucionalmente, es decir, los profesores concursaban por cátedras virtuales con un modelo asociado a la virtualidad. Antes concursaban, por ejemplo, dando clases presenciales. Claro. Entonces después le decían, bueno, ahora sí tenés que dar en virtualidad, porque tienen carreras enteras en virtualidad, digamos. Entonces, claro. Y decía, entramos con un esquema, con un modelo, y somos admitidos como docentes, pero después ejercemos en el otro modelo. De otra forma. De otra forma. Así que es sumamente interesante que empecemos a pensar en estos desarrollos. Por ejemplo, a nosotros en el posgrado, que es, yo ahora en este momento estoy trabajando fuertemente en el posgrado, esta forma de pensar en que los estudiantes no podían dejar todo este año sin seguir estudiando, es decir, es el respeto por el esfuerzo que ellos están haciendo, y el docente que decide estudiar un posgrado, es mucho el esfuerzo que hace, porque están aprobados en la presencialidad, ¿no? Pero esta virtualización nos llevó, y ya estamos trabajando, para hacer la presentación ante CONAU, tanto de la especialización en práctica docente como de la maestría en práctica docente en la modalidad a distancia, porque nos hemos dado cuenta que llegamos a lugares donde antes no llegábamos, y lo que nos dicen los profesores, esta es la única oportunidad que tenemos en estos lugares para hacer posgrados. Entonces quiere decir que esta forma, que no es la única, es decir, esta cuestión de ya reconocemos la necesidad de la presencialidad, pero también estamos viendo y hemos aprendido que en esta forma, también, en esta forma a distancia, también aprendemos con procesos diferentes. A veces hasta parecería que tenemos más tiempo para aprender. Uno dice, hay varios que, por ejemplo, nos han dicho, no nos atosigan como en la presencialidad, ¿no? Entonces, sumamente importante y necesario que trabajemos, y trabajemos desde todos los ámbitos para construir el conocimiento y para habilitar otras instancias, tanto de lo epistemológico como de lo político y lo ético. Me parece que ese es el camino, y no quedarnos, bien como decía Aide antes, en la queja, en el que no pudimos, en que qué terrible esta situación. Sí, es terrible esta situación, pero hemos podido ir buscando respuestas a diferentes situaciones. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que hacer escuchar nuestras voces, nuestros reclamos,
nuestros reclamos, porque no queremos una presencialidad ficticia, queremos una presencialidad donde nos podamos encontrar, ¿sí? Entonces, como eso, también queremos que se nos reconozcan la posibilidad de enseñar en las dos modalidades. Sí, sumamente importante. Gracias. Bien, bien, bien. Bueno, voy a pasar a las preguntas del público. Acá la profesora Patricia Ojeda plantea una pregunta respecto, dice acá, en el camino de la historización de las prácticas, ¿qué supuestos básicos subyacentes hoy nos interpelarían a la hora de planificar la práctica docente? Bueno. Varios, muchos, muchos. Pero por ahí uno puede ser esta cuestión que tenemos tan incorporada, tan encarnada, tan hecha cuerpo, de volver a repetir en la virtualidad la clase presencial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, claro, en la virtualidad, entonces sí vamos a encontrar cámaras cerradas, micrófonos cerrados, gente que no participa, gente que se duerme, gente que quién sabe que está haciendo otra cosa y hace como que está presente. Por eso decía que al volver a la presencialidad, una de las cuestiones que vamos a tener que trabajar y mucho en las aulas es qué entendemos por presencialidad. Estos son unos de los supuestos, es decir, y más allá de esas decisiones que tomamos, siempre por detrás hay concepciones que las sostienen. Entonces habría que trabajarnos. Hay una categoría muy importante que Perrenou la toma de Bourdieu, que es el hábito profesional. Es decir, es necesario que retrabajemos ese hábito profesional. Ese hábito profesional que hace que repitamos, recitemos, ¿sí?, situaciones de la presencialidad en la virtualidad. Y realmente en la virtualidad hace visible que el otro no enseña, no aprende de esta forma. Pero en la presencialidad tampoco aprendía de esa forma. Entonces, la virtualidad nos interpela a que revisemos el modelo pedagógico, por así decirlo en términos generales. Bien, bien, bien. Otra pregunta. Ana Sosa dice, ¿cuál es su mirada respecto a la residencia en línea? ¿Considera es posible pensar este nuevo escenario que nos interpela a todos como capitalización de saberes? ¿Es posible acreditar un trayecto de residencia en línea? ¿O esperar a que las condiciones epidemiológicas permitan volver al escenario educativo de forma presencial para poder llegar a ser efectiva la acreditación, asumiendo así una pausa pedagógica hasta volver a la supuesta normalidad? Bueno, ya sí, bastante estamos diciendo, ¿no? Y habría que proponerle que participe, que escuche de las experiencias que seguramente van a mostrar. Y mañana, a la mañana, que está la especialista Fernanda Foresi, María Fernanda Foresi es actualmente la responsable de la cátedra de residencia docente en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Arte. Ese espacio queda porque la profesora titular de tantos años
se jubiló, que es Liliana Sanjurjo, con la cual trabajamos en equipo, y realmente tienen un bagaje, han construido un bagaje de experiencia en todo este año, porque es a nivel universitario y la residencia está en el último año de la carrera, todo el año, solo para la residencia. Y realmente hay experiencias espectaculares y el 100% de los cursantes se graduaron. Entonces es posible, es posible. Lo que ocurre que ahí intervienen, a ver, enganchándolo con la pregunta anterior, ahí intervienen los supuestos básicos subyacentes, ¿sí? Sí. Es necesario, es decir, es necesario que afrontemos el desafío, pero ese desafío implica que revisemos concepciones, que revisemos perspectivas filosóficas, epistemológicas, teóricas acerca de la práctica, ¿sí? Claro, si concebimos a la práctica como aplicación de teoría, parecería que no, porque en la teoría nunca vimos lo de la virtualidad. ¿Está? Tal cual, tal cual. Bueno, hay otras preguntas, pero creo que ya las fue contestando a través de sus distintas intervenciones. Yo me quedo, la verdad, que con una pregunta y con palabras fuerzas, que me parece que sobrevolaron toda la conferencia. Hay una que realmente es muy fuerte y que nos interpela a todos los docentes y a todos los que estamos en el sistema educativo. ¿Qué entendemos por la presencialidad? Me pareció una pregunta fenomenal la que hizo y que creo que va a dar mucho para trabajar, repensarnos, replantearnos, vernos desde otro lugar. Yo creo que es la pregunta que usted deja en esta conferencia. Y otras palabras que sobrevolaron y que me parece que son ideas fuerzas: diversidad, problematización, revisión, resignificación, comunicación y visibilización de lo que se hace, que es fundamental para el progreso del conocimiento en el campo educativo. Y la otra expresión muy fuerte, y que lo dijeron varios, el respeto al conocimiento docente. Creo que en este momento como se visibilizaron muchas de las prácticas no deseadas, también se visibilizó algo muy fuerte, porque fuimos capaces de poder sostener trayectorias. El respeto del conocimiento del docente. Eso es fundamental. Bueno, esto creo que fueron las palabras y las ideas, los pensamientos y las creencias que estuvieron sobrevolando en su exposición y en las preguntas. Y por eso entiendo que con esto, si usted no tiene algo más para decir, estaríamos cerrando su hermosa disertación, y la verdad que nos dejó muchas preguntas, muchas inquietudes, y ya le digo, ahí esa pregunta, ¿qué entendemos por la presencialidad? Creo que va a estar en todos los institutos para ser retrabajado y repensado. Muchas gracias, Alicia. La verdad que fue un gusto haber estado en esta mesa, haber participado con usted, y bueno, damos continuidad a la visibilización y a la comunicación de las experiencias de nuestros estudiantes. Exacto, gracias, muchas gracias a ustedes, a la posibilidad de este encuentro, que aunque es virtual, nos estamos encontrando igual, ¿sí? Nos estamos encontrando a través de problematizarnos, sostener ideas, estar convencidos de seguir trabajando para, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y los felicito por el esfuerzo, dado que también he estado en equipos donde hemos organizado congresos presenciales, pero los felicito por el esfuerzo que han hecho y por esta cuestión
fuerte que es la visibilización de las experiencias. Y a escribir, los docentes tenemos que escribir, que narrar, que relatar para desarmar esos relatos únicos. No hay otra forma. Muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo fuertísimo, fuertísimo y todo lo mejor para estos 2 días, que seguro que sí. Otro, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, muy amable. Está. Gracias, Excelente Gracias. conferencia de la doctora Alicia. Un lujo haberla tenido y enriquecido con temáticas tan significativas y actuales, con experiencias reales y vivencias que ponen como protagonistas justamente a nosotros, docentes, como uno de los protagonistas de esta película que todavía no llega a su fin. También muchas gracias al panel de excelencia que nos acompañó. Muy bien. Nos volveremos a encontrar a las 14 horas. Gustavo, ¿sí? Siguiendo. Sí. También le quiero transmitir a Alicia que en los comentarios del Facebook Live, o sea, tuvimos más de 500 personas, arriba de 400 en forma permanente, prestando muchísima atención, que se notó porque en los comentarios, a pesar que no teníamos muchas preguntas, sí teníamos muchas afirmaciones y gente de acuerdo con lo que estabas diciendo, muchísimo aceptación, ¿no? Y comentarios muy buenos de cada una de las distintas partes que tuvo la ponencia. Así que en ese sentido, realmente muy contentos con tu participación y sabemos que llegó a muchísima gente en toda la provincia, lo cual es buenísimo para todos. Gracias por transmitir estas cuestiones que por ahí no se ven, ¿no? Pero muchas gracias a ustedes por la calidez, por la preocupación, aunque tuviese todo organizado. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, Gracias, Alicia. A usted. muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, nos volveremos a encontrar a las 14 horas, sí, siguiendo el cronograma justamente de charlas y talleres muy ricos en contenidos que todavía el concurso obviamente tiene para esta segunda parte de la jornada y obviamente continuamos mañana. Pero hoy a las 14 horas es nuestro segundo encuentro. Antes, los invito justamente a ver y escuchar, ¿sí? En este caso, al coro de la UNE con el taller de danzas y música popular. Muchas gracias. Muy bien, estamos nosotros nada más ahora. Ahí está. ¿Seguro? Sí. Excelente. Bien. Qué bueno que estuvo, ¿eh? Muy lindo. Muy bueno. Qué lindo, Estuvo fabuloso. Muy bueno. Hermoso. Felicitaciones, excelente la participación. Sí, la verdad. ¿Viste, Ide? Salió bien todo, lo técnico, Yo no dormí en toda la noche. Ay, gracias, muchas gracias. Después yo te juro, me pegué un ojo, mira. Marta, gracias. Muy valioso. Gracias, Marta, gracias. Esta transmisión fue distinta porque hicimos con un programa llamado OBS Studio, que nosotros estamos dentro del cuadrito con los logos del Congreso, con todo. Y bueno, y tenemos la posibilidad de hacer esto, ¿no? De seguir nosotros mientras ahora se está transmitiendo el video, la gente está viendo el video del coro. Y bueno, ir adaptando de acuerdo a lo que va pasando. Es una evolución de lo que fue Diálogos. Bueno. Sí, buenísimo. Sí, bueno. Salió re bien, así que re contento. Sí, buenísimo. Bueno, quiero repetir algo. ¿Sigo grabando? Después que es un recorte de eso. Después esa grabación